Ya, empezamos. Un saludo a todos los hermanos que se vayan a estar agregando. Vamos a continuar con Romanos capítulo... ¿Se acuerdan? 9. 9. Estamos terminando, ¿no? Sí. Capítulo 9. Romanos 1, versículos 1 al 5. ¿Se acuerdan el estudio anterior que lo que pasamos? Fue una introducción para entender un poco de todo lo que habíamos hablado. Y vimos que Dios era soberano, absoluto. Ya establecía todas las cosas. Sí. Y eso era más que una introducción a Romanos 9, era un resumen de lo que habíamos visto, ¿verdad? Porque hay una confusión de que Romanos 9 habla de la predestinación. Es como el capítulo de la predestinación. Pero en realidad no, porque Romanos 8 vimos que habla mucho de la predestinación, ¿ya? Muchos otros capítulos en las escrituras también, Efesios capítulo 1, impresionante de cómo habla de la predestinación. Así que no es el capítulo de la predestinación. Lo que pasa es que es un capítulo que trata de una faceta de la predestinación que es la que más aborrece el humanista. La faceta de que Dios es absoluto soberano y hace como a Él le place, según su voluntad, con lo que ha creado. Eso es lo que le arde al humanista, al pagano, y que no puede aceptar. Y todos nosotros, cada uno de nosotros, ha tenido un corazón pagano, un corazón humanista, que al llegar a Romanos 9 lo ha rechazado. O sea, yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a Romanos 9 y decía, no, es que esto aquí lo estoy entendiendo mal. Y me acuerdo una vez que hubo un debate, estábamos varios reunidos con amigos y estábamos hablando de Romanos 9 y hablábamos de que Dios escogía a las personas y yo me ponía, decía, no, ¿cómo es? Si yo escogía a Dios y todo. Y al otro, y después yo pensaba, y después no, me acuerdo que en ese tiempo me llamaba mucho dar testimonio de mi conversión, ¿no? Mi conversión fue media parafernalia. Siempre decía, y el Señor me llevó acá, y el Señor me hizo esto. Y después andaba diciendo que yo escogí al Señor, y después como que caía al tarro, ¿no? Como que me di cuenta, oye, a ver. Está esquizofrénico. No, es una u otra, ¿no? Es una u otra. Entonces, no es que Romanos 9 hable de la predestinación, sea como el capítulo de la predestinación, porque no es así, porque hay muchos otros capítulos que hablan mucho de la predestinación, y la predestinación tiene muchas otras facetas. No solamente la faceta de que Dios predestina a algunos a condenación. Tema muy, muy candente, muy álgido, muy difícil de aceptar. ¿Ya? Pero tampoco es un tema por el cual nosotros vamos a construir, digamos, nuestras vidas o nuestra familia. No, es una aceptación de la soberanía de Dios, y la consecuencia de eso es que llegamos a declarar que sí hay personas que Dios decreta para perdición, pero no es un tema en el que vamos a estar girando alrededor de él todo el rato, ¿me entiendes? Sí. Sino que es una consecuencia lógica de otros temas teológicos o de otras ideas teológicas de Dios o otras doctrinas fundamentales, que sí esas son las que giran alrededor de nuestras vidas, ¿me entiendes? Sí. Como por ejemplo la soberanía y la predestinación de Dios. Es así, que Dios es soberano y tiene el poder de predestinar todas las cosas. Pero yo no voy a estar girando mi vida y mi teología basado en que Dios predestina a unos a la perdición. No tiene sentido. ¿Me entiendes? Esa es una conclusión, digamos, lógica de lo que muestra la revelación. Y no es que sea lógica meramente en el sentido como que yo tomo algo y no. La Biblia me lo revela. Pero ya basta. No necesito saber cómo Dios predestina para perdición a quienes lo hacen. No. A nosotros no se nos fue llamado a eso, a nosotros se nos fue llamado a vida, a la justificación, a la gloria y a la salvación. No a estudiar cómo es el mal y cómo son predestinados a los malos. No. ¿Me entiendes? A lo que sí se nos llama es a reconocer que Dios es soberano y Él tiene la potestad, el derecho y el poder y la predestinación de ser tal con lo que Él ha creado. Eso básicamente. Pero no vamos a girar nuestras vidas en torno a eso. ¿Ya? Ese es el problema de los calvinistas modernos o de los
de los reformadines modernos que se basan toda su discusión y todo se basan en eso, ¿ya? En que Dios predestinó para perdición y otros para... Y giran en torno a sus discusiones en eso. Hubo un tiempo en que se hizo famosa esa discusión. Sí, Bueno, sí, hace unos años, 5 o 6 años, en que yo me acuerdo que Facebook estaba plagado de discusiones de esas, de que el calvinista de 5 puntos, de que el arminiano, y era eso nomás. No, y el reformado tenía que creer en que se perdían, o sea, se decretaba perdición ciertas personas. Pero eso es como que un doctor en medicina, tú le digas que tiene que saber cómo son las formas de las uñas. Y insistir con la forma de las uñas. Es que usted tiene que saber cómo es la forma de la uña. ¿Cómo es la forma de la uña del meñique? Dígame, ¿cuál es la proporción de? Y el doctor te va a mirar y dice, obviamente lo tengo que saber, pero no es una cosa relevante que yo vaya a estar basándome en eso para ejercer mi profesión. ¿Me entiendes? Es como, no, no. Ya, obviamente guardando las distancias, una analogía que no es perfecta, todo, pero nosotros estamos llamados a vida, a vivir y a llamar a la vida, no a buscar estos misterios de la divinidad. ¿Mm? Simplemente, como dije, debemos reconocer que Dios es soberano. Y listo. Y la consecuencia de que Dios es soberano es que Dios elige para perdición y para salvación. ¿Ya? Y bueno, luego vamos a discutir más ese tema porque el apóstol Pablo lo va a discutir. Y no nos va a quedar otra más que tratarlo, ¿no? Ya, Romanos entonces 9, versículo 1 al 5 dice: Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, mi conciencia, me da testimonio en el Espíritu Santo, 2, y el anterior era Cristo, 3. O sea, está presentando 3 testigos. Porque él está diciendo, verdad digo, como si estuviese en un tribunal. En Cristo, primera, testigo. No miento y mi conciencia, segundo testigo, me da testimonio en el Espíritu Santo. Tercer testigo. Quiero que pongan atención en eso. ¿Ya? 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Ya? Aquí el apóstol Pablo ahora está llegando a esto, a mostrar el dolor que está sintiendo por su nación. Pero debemos entender que el concepto nación no tiene que ver nada con el concepto que hoy tenemos de nación. ¿Ya? El concepto que hoy tenemos de nación es un concepto político, es de Estado. ¿Ya? Lo que se define nación como aquel grupo de personas o pueblo que tiene un orden político y que tiene un Estado y que tiene una frontera y eso, básicamente. Pero en la mente de Pablo ese concepto no existía, ese concepto es nuevo, novedoso de nación. ¿Ya? El apóstol Pablo aquí no está hablando acerca de su nación como incluso a tal punto que se está confundiendo hoy en día lo que hoy conocemos como Estado de Israel, se está confundiendo con Israel, que no tiene nada que ver con el Israel de las Escrituras. El Estado de Israel que hoy conocemos no es Israel. ¿Me entiendes? El Israel sí existe y sí está. Y son los descendientes de Abraham según el pacto. Pero ni siquiera los descendientes de Abraham en términos genéricos. Porque hay muchos descendientes de Abraham que no son Israel. ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, en Génesis capítulo 14 o capítulo 15, no recuerdo bien, cuando Abraham sale a rescatar a Lot, su sobrino, va a rescatarlo con un montón de personas. ¿Ya? Y según las lógicas de Rusduni, saca una lógica que si sale con, supongamos, no recuerdo bien el número, pero supongamos que eran 500, sale con 500 hombres de batalla, entonces se supone que debe haber otros 500 entre hijos y viejos, que no pueden ir a la pelea, y otros 1000 que son mujeres y niñas. Por tanto, estamos hablando alrededor de una familia de 2000. La familia de Abraham.
la cual fue toda, según el pacto que Dios le entregó, circuncidada. En términos de hoy serían todos bautizados, que es la familia de Abraham, la cual no solamente es digamos una ligadura de sangre, sino que es de pacto y de religión. Era la familia de Abraham. ¿Se incluían a las siervas o siervos? Se incluía todo. Entonces era la familia. Y esa era como la nación de Abraham. De hecho, después con Israel pasó lo mismo. Israel llegó a convertirse en una nación, pero era una familia. Y se convirtió en una nación. Lo mismo las distintas naciones de aquellos tiempos. Edom venía de dónde? Del hermano de Jacob. ¿Quién era el hermano de Jacob? Esaú. De Esaú viene Edom. Y por ejemplo, Siria también era una familia. Si estudiamos los orígenes, Roma también. Roma venía de Rómulo y Remo. Y al fin y al cabo uno quedó vivo nomás porque uno más, bueno, según la leyenda, ¿no? Pero siempre las naciones se crearon de clanes, clanes o familias que crecían y se hacían naciones y que tenían algo en común. ¿Qué cosa? Que eran una familia, no necesariamente sanguínea, porque incluían a los siervos, no necesariamente sanguínea, y una religión en común, un Dios en común, una autoridad en común, un culto, un pacto, por decirlo así, una ley en común, que no le fue impuesta de forma artificial, sino que salió de abajo hacia arriba. Y eso es todas las naciones bíblicas que tenemos, como Egipto, Siria, y todas las que nombramos se nombran en las escrituras, han sido formadas así. Y es por eso que son identificadas en la escritura como naciones. Ahora, si nosotros aplicáramos eso en nuestro país o en Latinoamérica, el concepto de nación no aplicaría. Más que a lo mejor en pequeños lugares, dentro de los países. Como por ejemplo, a lo mejor en Kichihuayante podría ser una nación, aunque difícilmente, porque estamos todos, no hay algo que nos une en realidad mucho. Es como una artificialidad porque vivimos nomás acá. Claro. Pero no tenemos una conciencia de unidad, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que ha traído el Estado que conocemos hoy en día, la forma de gobernar de forma impersonal, en la que todo se delega. Hemos entregado tanto dominio al Estado que ya no hay sociedad. Eso es un mito. Ya no existe la sociedad, no existe la comunidad. No queremos tener comunión, ¿me entiendes? Con nuestros vecinos, ya no hay eso, no existe, es un mito. De eso se encargan los políticos, los burócratas, de organizar nuestra comunidad. Pero ya no existe el concepto de comunidad o de sociedad y de gobernar. Lo que sería, digamos, en términos, voy a usar la palabra, pero no creo que sea la correcta, porque la correcta es la de ejercer dominio, pero lo que sería, por decirlo así, democracia. ¿Me entiendes? En la que el pueblo en realidad se autogobierna. ¿Me entiendes? No porque el pueblo tenga el poder, sino porque el poder es de Dios, pero si lo queremos poner en ese término. Entonces, vemos que el concepto de nación, para Pablo, era muy distinto, que no tiene nada que ver con el concepto de nación de hoy en día. Eso deberíamos enseñárselo a los dispensacionalistas, ya que andan mirando en Israel por si abren el templo, tontera, porque no están tan equivocados. Están equivocados porque para que Israel vuelva, como vamos a ver en los capítulos 10 y los siguientes, el 11 en especial, vamos a ver que cuando Israel vuelva a ser Israel, o sea, vuelva a ser, digamos, llamado por Dios, no va a empezar porque van a organizar un político, un estado y van a hacer un templo. Va a pasar cuando toda la familia de Israel se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Y ahí esa nación recién va a ser llegada de nuevo, injertada al tronco. ¿Me entiendes? Porque vamos a ver la analogía que va a hacer el apóstol Pablo en el capítulo 11, si mal no recuerdo. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo tiene una tristeza grandísima por su familia, grandísima. Y él nos dice, casi como en un tribunal, casi como llamándonos como a nosotros, casi que testigos, pero testificando,
y citando a tres principales testigos conforme a la ley. El apóstol Pablo era un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano piensa siempre conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios. Vamos a Números capítulo 30, Números 35, perdón, versículo 30. Números 35. 35, versículo 30. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Dice: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. No puede en un tribunal un solo testigo ser suficiente para dar sentencia. Ese es el principio. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. El apóstol Pablo también diría, aplicando este principio a los obispos, los cuales, o a los pastores, los cuales tienen que rendir cuentas al pueblo, y por tanto tienen una mayor responsabilidad. Se dice que cualquier acusación contra un pastor se tiene que aplicar este principio. No aceptar acusación a un obispo si no hay 2 o 3 testigos. No es que el pastor es especial y con él sí, a los demás no. Se está aplicando el principio. Pero el apóstol Pablo le recuerda a los pastores. ¿Está corriendo mucho viento? ¿No? Le recuerda a la iglesia, a los pastores, su responsabilidad a los pastores y también la responsabilidad jurídica del pueblo. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, aún en una situación tan difícil, una situación tan triste, de dolor tan intenso, aún en ese momento el apóstol piensa según la ley de Dios, piensa según la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos debería a nosotros enseñar, que en las situaciones más duras, más difíciles, no debemos abandonar el pensamiento teonómico. No debemos abandonar la fórmula teonómica de pensar cada cosa y juzgarla según la ley de Dios. Por ejemplo, el caso que le está pasando ahora a Pablo podría ser a un hombre que es expulsado de su familia injustamente. ¿Entiendes? El dolor que debe sentir, que lo expulsen de su familia, entendiendo en ese tiempo lo que se sentía ser de familia, porque hoy en día la familia casi que es un concepto biológico. casi que eso, ¿no? Pero en ese tiempo el concepto de familia era una nación. O sea, que ser expulsado de tu familia era lo peor que te podía pasar. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo estaba sufriendo mucho por su familia. No porque él había sido expulsado, sino porque su familia había sido expulsada. Era el caso al revés, contrario. ¿Entiendes? Y estaba sintiendo gran dolor. Y por eso que el apóstol Pablo presenta esto y presenta 3 testigos para que sepan que su dolor es grandísimo. Que él no es simplemente que se ha levantado contra los fariseos y contra los judíos para hablar contra ellos meramente y atacarlos, porque el apóstol Pablo es muy conocido por condenar a los fariseos o a los judaizantes. ¿Ya? En su epístola vemos cómo él ataca a los judaizantes a tal punto que lo ataca duramente. ¿Ya? Duramente. Y a lo mejor en algún momento se hizo fama de que este es antijudío. Pero el apóstol Pablo aquí presenta que él es, de hecho en Filipenses él muestra sus credenciales como fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, o sea, de su nación, y él lo tenía en su corazón y su familia. Entonces el apóstol Pablo aquí presenta a los testigos para decir que esto es verdad. Y en el versículo 2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, fíjense lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahí. Entonces no te da frío. El apóstol Pablo entonces lo que está diciendo, está declarando su gran dolor, a tal punto que él está declarando que tiene un dolor continuo. Y si tiene un dolor continuo, está constantemente orando al Señor, intercediendo por ello. Que tengo gran tristeza y un continuo dolor. Entonces, veamos Deuteronomio, ¿cuánto era?
Deuteronomio 17:6 era. Entonces vemos que el apóstol Pablo aquí está sintiendo un dolor por su familia. Es distinto, por ejemplo, a lo que pasa hoy en día con las naciones, que es tan impersonal este concepto de nación, que cuando pasa una catástrofe política o lo que sea, la gente no se duele por su nación porque no es como su familia, sino que es como un concepto político nada más. Y que la política se puede, por ejemplo, ahora quieren cambiar la constitución, se cambia así y listo. Es como quien se lava el poto con confort y cambia confort porque no le gustó eso. ¿No entiendes? Una cosa así. Se cambia. Pero uno no puede cambiar su familia, ¿verdad? Es muy distinto el concepto de nación que maneja el apóstol Pablo, a tal punto que cuando ve a su nación yéndose a la deriva, a la condenación, él declara que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Y estamos hablando de que su nación era grande, grande. No era meramente su tío, su prima, su mamá y a lo mejor sus primos lejanos. No, 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 eran todos. Y tiene dolor por todos ellos y él está siendo sincero y está citando a 3 testigos fundamentales. A Cristo, a su conciencia y al Espíritu. Y tercero dice en el versículo tercero, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, ser anatema de Dios, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y yo este texto lo entendía de una manera errónea. Yo pensaba que el apóstol Pablo decía, yo quisiera estar yo en error y que ellos estuvieran en razón. Pero no, eso no es lo que está diciendo. Porque el apóstol Pablo, como piensa teonómicamente, en ningún momento va a poner en duda la verdad cristiana. La verdad sería ridículo. No desearía ser lo contrario. Sí, sino que simplemente desearía él recibir digamos, como él ser como la expiación de su pueblo, el que llegara a él todos los males en vez de a su pueblo. Él desearía lo que no se podría desear nunca, lo indeseable. Algo parecido a lo de Moisés. ¿Se acuerdan Moisés cuando el pueblo empezó a adorar un becerro? Sí. Y Moisés estaba ante la presencia del Señor, recibiendo las tablas de la ley, recibiendo la palabra misma del Señor en el monte, y los pajarones ahí abajo, ¿qué tal? Haciendo paganía, volviéndose más paganos todavía. Y cuando desciende Moisés y ve todo eso, ¿qué dice Moisés al Señor cuando le viene la ira? Veamos lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 31 y 32. Éxodo. ...31... 32, 31... dice... Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo... Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado... porque se hicieron dioses de oro... que perdones ahora su pecado... y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjense lo que fue Moisés, a tal punto, a entregarse por su como qué, como un sacerdote. A entregarse por su pueblo, a decir no, pero interceder y preferir los males para él en vez de a su pueblo, porque él era consciente de que él era responsable de su pueblo. Y por supuesto el apóstol Pablo era consciente de que era responsable porque a él le llegó la revelación de Cristo, así como a Moisés le llegó la revelación directa de Cristo. ¿Entiendes? Entonces él era responsable y se sentía responsable. Por eso que en otras partes él dice que yo me siento responsable de predicar esto a todos, a judíos y a no judíos, a griegos, a todo el mundo. Se sentía deudor, era la palabra que usa la Reina Valera. Entonces dice, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué es ser anatema? Ser maldito de Dios. Es como lo contrario o la antítesis de lo que podríamos decir algo santo o algo santificado. Cuando algo está santificado, está apartado para Dios, para su gloria, ¿no? Sí. Pero cuando algo es anatema, está apartado para Dios, sí, pero para su ira y para su furor. ¿Se acuerdan el Canaán?
cuando Dios ordenó a los israelitas no tomar nada de Canaán porque eso era anatema, Sí. apartado para Dios, para que Dios lo destruyera totalmente. Y algunos tomaron algunas cosas de Canaán y Dios los maldijo, ¿no? Entonces vemos que el apóstol Pablo está deseando de todo corazón ser eso, con tal de que su pueblo se salve. Hasta el punto que sabemos en la historia de Hechos que el apóstol Pablo, siendo profetizado por el profeta Ágabo en Hechos, que le dijo que si iba a Israel, a Jerusalén, iba a ser llevado, lo iban a tratar de una manera tormentosa. Lo querían matar, lo iban a querer matar. Y aún así, el apóstol Pablo fue. ¿Y por qué fue? Porque sentía un amor grandísimo por su familia, por su nación. ¿Entiendes? Entonces, y obviamente por cumplir la palabra de Dios, pero eso no cumple la palabra de Dios en amor, por lo suyo. Y dice el 4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El culto y las promesas. La adopción es una doctrina cristiana solamente en el Nuevo Testamento. Porque algunos creen que sí. No. Ya. Aquí el apóstol Pablo está dejándolo bien en claro, ¿no? Algunos dicen que Dios es padre de la iglesia, pero no es padre de los judíos, los dispensacionalistas, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, que nosotros somos la iglesia, los cristianos somos, entendiendo como que somos la iglesia y los judíos no, que nosotros somos la iglesia de Cristo y los judíos son los amigos de Cristo. Porque en una parábola, me acuerdo, Jesucristo habla de que la invita a la boda y la novia está y los amigos de Cristo no quisieron ir y algunos llegaron, pero no todos fueron. Y sacan un montón de locura. Y llegan a conclusiones tan locas que, claro, la iglesia como es los cristianos, pero no los judíos, y los judíos son otra cosa, es Israel y Dios trata con ellos de otra forma, llegan a conclusiones tan locas como esa. De conclusiones descabelladas. Pero el apóstol Pablo dice claramente que a los israelitas les pertenecían ¿qué cosa? La gloria, la adopción. Adopción. Vamos a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Alguien que lo busque. Éxodo capítulo 4, 22. Y yo voy a buscar acá. Éxodo 4, 22. Ya, que lo tenga, lo lee. ¿No? Ya, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ven? Mi primogénito. Él lo ha adoptado. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 9, dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Es nuestro padre, nosotros somos su iglesia, su pueblo, porque cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de un concepto novedoso, estamos hablando de la congregación, concepto que estaba en el antiguo pacto, no es nada novedoso. Y vemos cómo es la adopción algo que viene de Israel. Y como vamos a ver más adelante, nosotros hemos sido injertados en el pacto. El pacto. No es que se hizo un nuevo pacto. ¿Ya? No es que hay algo aparte y los israelitas son otra cosa. No. Y eso va a quedar mucho más claro más adelante. Estamos introduciéndonos recién en esto. La gloria. ¿Se acuerdan cuando Israel fue llevado de Egipto, siendo esclavos en Egipto, cuando fue liberado y los acompañaba una columna de fuego? Sí. Que los alumbraba de día de noche, y de día los tapaba del sol. La nube. Y cuando en la nube y esa columna de fuego en la noche.
Eso debe haber sido glorioso, ¿no? O sea, no cualquier cosa. ¿Quién vio eso? Se iba guiando por todo Pero, el desierto. pero imagínense, o sea, viendo esa bola de fuego, era, o lo que haya sido llena de llamas, debe haber sido impresionante. Un poder increíble que yo creo que todos los que andaban por los alrededores y miraban así, yo creo que no querían ni tocar Israel por esa manifestación tan gloriosa, ¿no? Y luego, ¿qué vino? El Sinaí, la gloria que reposó en el Sinaí, ¿no? Que llegó casi a estar en llamas ese monte. Y luego del Sinaí, ¿a dónde reposó la gloria del Señor? O la Shekinah en hebreo. En el tabernáculo, ¿verdad? La gloria de Israel. Y después, ¿dónde fue? Al templo. El templo. La gloria. Estaba en Israel la gloria. A tal punto que Israel estaba, la gloria estaba en el medio, Israel todo lo rodeaba. Todas las tribus estaban rodeando a la gloria de Israel, que era la presencia de nuestro Señor. ¿Verdad? Y después de eso, ¿a dónde? En nosotros, pues, ¿no? No, te saltaste mucho. Tabernáculo. Perdón. Estamos en el templo. El templo. Después en Jesucristo. En Jesucristo, pues se encargó. No. Gigante. ¿De dónde viene Jesucristo? De Israel, según la carne. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo aquí que de Israel viene la gloria. No porque Israel haya tenido gloria en sí mismo, sino que a él le fue entregada la gloria. La presencia de nuestro Señor, la gloria misma. Ujú. Y de ahí viene, como Jesucristo le diría a la mujer samaritana, que la salvación viene de los judíos. En ese sentido estaba pensando nuestro Señor Jesucristo. No que los judíos fuesen la salvación, sino que de los judíos viene la salvación, viene todos los pactos, la adopción, la gloria. Y veamos lo que sigue diciendo. Dice en el versículo 4, dice la adopción, la gloria, el pacto. Antes de Israel, Dios había dado un pacto a Adán, ¿verdad? Adán lamentablemente quebrantó el pacto. Dios lo renovó en Noé, después de que los hombres ya perseveraron en el pecado, en quebrantar el pacto. Lo renovó en Noé, y después que Noé haya celebrado el pacto, Dios escogió de los descendientes de Noé a un hombre, a Abraham, y a su familia. Familia en el sentido de los que estaban con él. Y en él empezó a dar los pactos. Vinieron de Abraham, el pacto con David, el pacto con Salomón, el pacto con... creo que me salté un pacto, Moisés. Es uno de los principales, ¿no? Abraham, David, o sea, Moisés, David, después con Salomón. Los pactos fueron entregados a esa familia. Y nosotros hemos sido injertados en esa familia. ¿Ahora entienden la idea de lo que es ser el verdadero Israel? Es pertenecer a esa etnia en el sentido pactal, en el sentido de pacto. Es como que nosotros éramos siervos, esclavos del pecado. El Señor nos liberó y nos introdujo en este pacto y nos hizo ser parte de la familia de Dios, que en otras palabras es parte de la nación de Dios, o en otras palabras bíblicas, en el Israel espiritual, en el Israel de Dios. ¿Ven? Entonces estamos dando cuenta que de ellos vienen. Y aquí yo empecé a pensar y empecé a sacar conclusiones diciendo, ¿por qué mi chica? Se puede entender, ¿no? Pero ¿por qué mi chica, la cristiandad, los primeros cristianos, despreciaron tanto a los fariseos y sus comentarios bíblicos y sus libros? Y se fueron en pos de Platón, en pos de Aristóteles. ¿Dónde estaba la sabiduría? ¿Dónde estaba la gloria? Primero. ¿Dónde estuvieron los pactos? Primero. ¿Dónde estuvo la adopción? Primero. En Israel. En la familia de Israel. No en la familia de Grecia. Ni en la de Roma. ¿Por qué pusimos atención en Platón, en Aristóteles y en los filósofos paganos?
y en las leyes romanas. Y no vimos esto que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo. Que de quienes son los patriarcas, perdón, ya me estaba pasando, que son israelitas, de los cuales son la adopción, hijos legítimos. Hijos legítimos, por tanto son realeza, o digamos, o digamos los que son príncipes, porque son los hijos del soberano, ¿no? Del soberano de la gloria. La gloria misma estaba con ellos. El pacto, la promulgación de la ley. ¿Y por qué los cristianos miran tanto la ley pagana? ¿Y por qué no ven a la ley que le fue dada a Israel? ¿A la excusa que tienen? No, es que esa ley fue dada a los israelitas, pero no a nosotros. O sea, pero que esperen un poco, que usted está... que usted es un torpe. Es que usted es un tonto. ¿Cómo no se da cuenta? A Israel le fue dada la adopción. Tuvieron la gloria de Dios, tuvieron los pactos, tuvieron la adopción y la promulgación de la ley. Y me estás diciendo tú que para pactos y para leyes veamos a los paganos. Démonos vuelta a la República de Platón, a las leyes de Platón, de Aristóteles. Pero no leamos a los judíos. Hasta el día de hoy se desprecian a los fariseos que escriben comentarios en aquellos tiempos de Cristo. ¿Y Jesucristo qué es lo que decía? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que ellos os digan, hacedlo, pero no hagáis como ellos hacen. ¿Y qué es lo que hicieron los cristianos? ¿Escucharon a Cristo en ese sentido? No. Dijeron, no pesquemos a estos fariseos, a estos torpes fariseos, a estos judíos, y vamos a por Platón. Empezaron con Platón, porque los primeros cristianos eran platonistas, el platonismo era muy fuerte, el neoplatonismo, y después en la Edad Media el aristotelismo se fue muy fuerte. Pero ¿y por qué no vamos al teonomismo? El teonomismo es la escritura. ¿Y por qué no sabemos de los primeros teonomistas? Aquellos comentaristas que eran teonomistas que, claro, tenían muchos errores, así como los comentaristas de hoy tienen muchos errores. ¿Por qué no? Por el antisemitismo que tenemos. El antisemitismo no en el sentido de lo políticamente correcto, sino que cualquier cosa que parezca judaísmo es rechazado hoy en día por los cristianos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Un hermano que quiera estudiar hebreo y quiera entender la Biblia desde una perspectiva hebrea va a ser burlado y van a decir, este se cree judío y más indio. Pero, oye, no tiene nada que ver el concepto de nación de que tú estás pensando. Simplemente está descubriendo sus raíces de la nación en la que ahora está perteneciendo, en la que ha sido injertada. ¿Me entiendes? Y con esto hay que tener, obviamente, cuidado que no confundamos con en el fariseísmo y con el proselitismo judaico o de los judaizantes. Porque han habido cambios, y eso creo que lo hemos discutido mucho, lo hemos demostrado con las escrituras cuáles han sido los cambios de administración del pacto, pero no por eso vamos a despreciar a aquellos hombres, aquellos que podríamos decir nuestros padres en la fe, que estuvieron en los tiempos de Cristo y antes de Cristo. Por ejemplo, imagínense un comentario de Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo. Como alguna perspectiva de la ley, ¿cómo la debe haber interpretado él? ¿Por qué evitar saber de eso? Y ir a Platón a saber qué es lo que Platón me dice de justicia. Gamaliel estaba mucho más cerca de la justicia, muchísimo más cerca. De hecho, él conocía la verdadera justicia porque tenía testimonio del que era la justicia, que Platón, que Aristóteles y que cualquier otro pagano, que Cicerón, que cualquier otro. Pero ¿por qué no lo pescamos? Porque hemos aceptado la neutralidad en nuestras vidas cristianas. Porque hemos dicho que la ley es una cosa abstracta que está ahí y que es aparte de Dios.
y que nosotros debemos descubrirla aparte de Dios. No, no. Dios es la fuente de la ley. Y es por eso que dice aquí el apóstol Pablo claramente que a Israel le fue dada la promulgación de la ley. Y dice la ley. No dice una de las leyes de tanto. No. De la ley. La ley. Y no solamente eso, dice el culto. ¿Qué tiene que ver aquí el culto? ¿Qué quiere decir culto? La religión, pues. Su religión. Su visión del mundo. De cómo debe uno tratar con Dios y con las personas. Que ya está también en la ley, pero también de forma ceremonial. ¿Entiendes? En cómo debemos tratar a nuestra familia. Hay ceremonias en la familia, claro que hay ceremonias. Hay ceremonias en las corporaciones que podamos hacer o en las asambleas que hagamos. Y todas esas ceremonias están basadas en la religión. ¿Verdad? Sí. No en una cosa aparte, así como que no hay nada de conexión. No, está todo conectado. ¿Entiendes? Y sobre todo en una nación entera, cuando se junta en asamblea, ahí hay culto también. Porque están reconociendo que la autoridad suprema es Dios. Cuando se juntan en asamblea en los estados paganos, ¿qué es lo que hacen? Hacen un culto. A ellos mismos, obviamente, porque ellos se creen las autoridades y la gran cosa, ¿no? Pero en la visión bíblica, la autoridad suprema es Dios. Y los demás son servidores. No son señores, servidores. Por eso es que las naciones cristianas, por ejemplo, en Inglaterra no existen presidentes. En Inglaterra no existe Estado. En Estados Unidos tampoco existe Estado, en realidad. Hay una cosa que se ha ido pareciendo cada vez más al Estado, pero no hay Estado. Lamentablemente le llaman presidente ahora, pero ellos deberían ser ministros, servidores. ¿Entienden? Servidores, no señores. En Inglaterra hay un ministro, no hay un presidente, ahí no hay un Estado. ¿Entienden? Lo mismo en otras naciones cristianas. Y dice el culto. El apóstol Pablo aquí está pidiendo que su familia pertenece a un culto, a una religión. Y después dice, y las promesas. También hay una escatología, también hay un futuro. No solo hay una familia en la que no ven a futuro, sino que hay promesas. Y esas promesas del apóstol Pablo está basado en el pacto, y el pacto es esto. La palabra de Dios entregada al hombre, con las condiciones para la vida y las amenazas de muerte ante aquellos que no quieran someterse a las condiciones. Y hay un montón de promesas, ¿verdad? Un montón de promesas. Y el apóstol Pablo, ¿se acuerda cuál dice? El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Pero hay un montón de otras promesas que no son mandamientos y que están anteriores a eso, que son los pactos de la promesa, ¿verdad? Sí. Entonces hay un montón de promesas aquí, un montón, de las que a lo mejor ni siquiera somos conscientes en estos momentos, porque a lo mejor nos falta conocer un poco más, aprender más, ¿verdad? Todo eso fue dado a Israel. Y nosotros no es que no es que con nosotros se inventó todo eso de nuevo con otra cosa. No, todo eso ahora está en nuestras manos, porque nosotros pertenecemos ahora a esa familia. Capítulo 2, Efesios capítulo 2. Se me vino a la mente ahora, no lo tenía preparado. Versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y los que estaban con Cristo quiénes eran? Los israelitas, pues. Sí, pues. Los israelitas. Sí, pues, porque tenían la promesa, tenían los pactos, tenían a Dios. Alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados, y ahora que estamos, tenemos la ciudadanía de Israel, ahora sí. Y ajenos a los pactos de la promesa. Y ahora estamos con los pactos y estamos con las promesas, ¿verdad? Sí. Y dice, ¿a dónde me llega? En la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora sí tenemos los pactos, sí tenemos las promesas, sí tenemos la ley, sí tenemos todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí acerca de Israel. Lo tenemos ahora nosotros.
que somos parte de Israel, del verdadero Israel. ¿Mm? Entonces dice que el apóstol Pablo en el 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. De ellos también vienen los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, los que hicieron esta nación, esta familia, entendiéndola como una familia religiosa, una nación unida por su credo, no por la sangre, porque Edom era parte de descendientes de Abraham y muchos hijos tuvo Abraham después de que Sara murió. Abraham, después que Sara murió, se casó con 2 mujeres y tuvo muchos hijos, y a su hijo los separó todos de Isaac, para que Isaac sea el heredero legítimo de Abraham. Los demás sí les dio heredad y sí después se hicieron más naciones, pero la unidad estuvo en ese pacto con los patriarcas, y de ellos viene nuestro Señor Jesucristo según la carne. Y ahora viene el apóstol Pablo a mostrar la doctrina de la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que dice en el 5, los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Nosotros tenemos a Cristo? Sí. Y si tenemos a Cristo, antes estábamos sin Dios y ahora estábamos con Dios. Antes estábamos ajenos a los pactos de la promesa y ahora estamos no solo cerca, estamos en los pactos de la promesa. Nos ha sido dada la ley que fue promulgada a Israel, entregada a Israel, pero ahora nosotros somos el Israel de Dios. ¿Bien? Como dice Gálatas capítulo 3, no me acuerdo el versículo, pero lo dice ahí. Dice, las promesas, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad o no es verdad? Sí, bueno. Veamos Israel para que quede claro la singularidad de Israel. Salmo 147, versículo 20. Salmo 147, versículo 20. Y que nosotros seamos conscientes que somos parte de esta nación, entendiendo el concepto nación como lo entendió Pablo, como se entendía en aquel tiempo. Un concepto religioso y no político. Concepto religioso de los pactos de Dios. 147, versículo 20 dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. La singularidad de Israel. Dios hizo con ella algo singular. La adoptó como su hijo, le dio en orden a la adopción, después venía ya se me olvidó el orden, la gloria, La promulgación de la ley. el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Está leyendo aquí. Sí, estoy volviendo a Romano. Les dio eso. A ninguna otra nación se le había dado. Y el apóstol Pedro nos llama a nosotros nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en la mente del apóstol Pablo, ¿qué estaba pensando con Israel? Que Israel debía ser el pueblo de Dios. Y si nosotros, el apóstol Pedro, nos llama que somos nación santa, pueblo adquirido de Dios, entonces debemos cumplir la misma función que Israel. ¿Por qué? Porque, vamos a ver más adelante, en realidad somos el verdadero Israel. Sí. Somos la misma nación, tenemos el mismo culto, el mismo pacto. Hay diferencias que son circunstanciales, de, digamos, si lo queremos decir así, raza o de costumbre. Sí, pero pertenecemos a la misma nación. Por algo la iglesia es una nación y no varias naciones. Aun cuando, por ejemplo, los chinos cristianos sean muy distintos a nosotros en la forma de vivir. Pero tenemos un mismo culto, tenemos unas mismas leyes, tenemos un mismo pacto, una misma promesa, una misma fiesta, ¿verdad? Sí. Una misma esperanza, ¿verdad? Sí. Porque el concepto de nación que tenemos hoy en día es el concepto político, que no tiene nada que ver con el concepto de nación bíblico.
Tiene que ver con la religión, no con la política. Entonces, Israel fue llamada a ser el pueblo de Dios. Y aquí viene la advertencia y con esto terminamos. Si Israel, según el Romanos 11, capítulo 19, versículo 20, capítulo 11, 19 al 25, dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Quiénes eran las ramas? Los israelitas. ¿Mm? Los israelitas, porque está hablando del tronco, que eso lo vamos a estudiar más adelante en más profundidad, pero yo quiero solamente terminar con esta advertencia. Si Israel fue juzgado, ¿ya? Y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado en esta nación, porque yo estaba antes lejos, no pertenecía a los pactos y a la promesa, y vivía sin Dios y sin esperanza, y ahora que estoy injertado en esta nación, el apóstol Pablo dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, fueron quitados por su incredulidad, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Teme. Y si Israel fue desechado por lo que hizo, no hay excepción con nosotros. No hay excepción. La misma nosotros. Corre el mismo principio. Es el mismo pacto. ¿No seremos nosotros juzgados también de la misma forma? Porque Dios no hace acepción de personas, ni acepción de naciones, ni acepción de culturas, ni acepción de nada. Con esa advertencia terminamos, pero también sabiendo que por fe nos debemos mantener firmes. Y es una fe que obra, no es una fe que entrega todo al Señor y no hace nada en el sentido muy mal entendido. Porque la verdadera fe tiene obras. Tiene obras. La verdadera fe. No se hace las obras primero para poder obtener fe. No. La verdadera fe viene con obras. Y son las obras de la ley, de los pactos, de la esperanza, de nuestra nación, de nuestro culto. Amén. Vamos a terminar entonces. Hermanos, un saludo a los que estuvieron viendo. Y les mando muchas bendiciones. Chao, chao.